Paz y bien, hermanos. La fe, encuentro personal con el Señor. Homilía para el domingo segundo del tiempo ordinario, este año en el ciclo B, escuchando el Evangelio según San Juan, en el capítulo primero, versículos 35 al 42. Dice el texto sagrado: al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Dice: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Hermanos, la fe es una llamada y un encuentro. Si entendemos la fe como una vivencia de persona a persona, no como un conjunto de contenidos que yo acepto mentalmente, no como un ideario de partido, no como un ideal estético, filosófico del universo y de la vida, ni siquiera como un proyecto de acción religiosa en favor de la humanidad. La fe no es una forma de cultura religiosa que engloba toda la vida, como hay múltiples, dignas de todo respeto de la humanidad. La fe es pura y simplemente la adhesión a una persona, Jesús, que te cambia de raíz toda la existencia. La fe es eso en su origen. La fe es eso en su vivencia actual. Y la fe es eso en el acto final del tránsito mío a la eternidad. Yo me he adherido a Jesús por haberme encontrado con Él, o mejor dicho, por haber sido encontrado y amado por Él. Me he adherido a Él sin condiciones, al haberlo identificado como Hijo de Dios, Dios encarnado, que por mí ha muerto y ha sido resucitado. Y al adherirme sin condiciones, he arriesgado mi ser entero, abandonándome a Él con total esperanza. En ti, Señor, confié, no seré confundido por toda la eternidad. Si la fe es una llamada, la primera lectura de hoy nos descorre ese velo de ese misterio que acontece cuando Dios se llama. Puede ocurrir que el Señor esté llamando y uno todavía no lo perciba. Samuel era aquel niño que Ana, doliente, había pedido al Señor en el templo de Silo con lágrimas.
Dios se lo concedió. Y la madre, de su parte, lo entregó al Señor, lo consagró. Dice el relato sagrado, la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió, aquí estoy. Corrió a donde estaba Elí, el jefe del santuario, y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte. Fue y se acostó. Así segunda y tercera vez con el mismo resultado. Y advierte el texto sagrado, Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel, ve a acostarte. Y si te llama de nuevo, di, habla, Señor, que tu siervo escuche. Qué hermoso. La fe, pues, puede comenzar con ese susurro interior, con esa sutil llamada que a lo mejor no sabemos exactamente de dónde viene. La ayuda de un amigo fiel, y verás, en ese momento de la vida puede ser preciosa. Que alguien me diga, no te das cuenta, no te das cuenta, es Dios el que te está llamando. Ese camino interior termina en un encuentro. Y el encuentro con Dios es la fe que se ha encendido. Aquí comienza en la fe encendida, hermanos. En el Evangelio de Juan, en este pasaje, pues de una manera muy singular, la fe aparece como un encuentro seguro, iluminador, fulminante, que produce el paso de Jesús a mi vez. Los 5 primeros discípulos de Jesús, a saber, Andrés y un compañero desconocido, al parecer el mismo que está escribiendo el Evangelio, Juan, discípulo amado, Andrés, Juan, Simón, el hermano de Andrés, Felipe y Natanael. Estos 5 han encontrado a Jesús por un chispazo divino, que es como el chispazo del enamoramiento. Creer en Jesús es enamorarse de Jesús. Eso es. Un encuentro que da certeza, seguridad y entrega. Un encuentro que estaba preparado por un deseo de búsqueda de las cosas de Dios. Estos 5 primeros discípulos que aparecen en este capítulo primero de San Juan eran discípulos del Bautista. Eran hombres inquietos que esperaban el advenimiento de Dios, anunciado por los profetas. El Evangelio nos presenta al Bautista como un iluminado. Este es el Cordero de Dios. El Bautista ha tenido una misión en la historia de la salvación de Dios, hacer el paso entre la antigua y la nueva alianza. Juan es el que lleva a Cristo. Y Dios ha dispuesto las cosas así. Cuando se retira Juan, entra Jesús. Pero vayamos a analizar este encuentro. Fue un encuentro. ¿Y qué fue realmente el encuentro? Este encuentro fue ante todo una ráfaga de intuición y de amor que provocó una pregunta al rabí. Rabí, ¿dónde vives? Él les contestó, venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. En nuestro calendario eran las 4 de la tarde.
Las 4 de la tarde en Tierra Santa, en el horario solar, es la hora en que el sol comienza a declinar y comienza el nuevo día. Porque los judíos de ayer y de hoy, el día se computa de la caída del sol de hoy a la caída del sol de mañana. Podemos suponer que fue aquella noche. Una noche de coloquio, de preguntas, de silencio, de oración. Una noche en que se encontraron bien. Una noche en que todo se iluminó. Lo que tiene que ser una noche pascual. Nicodemo, maestro de Israel, fue a encontrar a Jesús por la noche. Y después de aquella conversación se hizo discípulo de Jesús. Hoy ocurre lo mismo. Hoy se hacen encuentros vocacionales con jóvenes, 18, 20, 24 años, en fin de semana, se les da ciertas explicaciones y a lo mejor el director dice, bueno, esta noche va a ser una noche de adoración al Santísimo. Vamos a exponer al Santísimo y vais a pasar por turno, 1 hora cada uno. Y a lo mejor el muchacho te dice, en aquel rato de adoración a Jesús, en aquella noche se me iluminó todo. Aquella noche yo comprendí que Jesús me llamaba. Porque la noche es un tiempo de intimidad, de paz, de encuentro en el amor. Todo el Evangelio que hemos escuchado son escenas de encuentro e intimidad. Para el evangelista Juan, en ese primer momento se decidió quién era Pedro. Su hermano Andrés le llevó y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa piedra, Pedro. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene una historia personal. Y este Evangelio nos sugiere mucho, porque nos invita a pensar cómo comenzó todo el asunto de mi vida. ¿Acaso ya desde niño? ¿Acaso de adolescente? ¿Acaso de mayor? Todo comenzó con un encuentro. Y es hermoso poder recordarlo para que resplandezca de nuevo esa fe llena de amor y de ilusión que nos ha dado nuestra vocación en la vida y nuestro destino. Señor Jesús, concédeme ver el cielo abierto que eres tú y hallar en ti el sentido, el gozo y la firmeza de mi vida. Amén.